todas y todos de parte de la Superintendenta Nacional de Auditoría Interna, la Gerente General del Sistema de Control Interno, Narqui Martínez, y de este servidor, Luis Rendón. Hoy le presentamos el curso Planificación Estratégica con la formadora Gladys Barrios. Gladys Barrios es abogada, licenciada en Administración, mención informática, especialista en Gerencia Pública, Alta Gerencia de Salud Pública y Organización y Sistemas. Ha ejercido distintos cargos de dirección y asesoría en la administración pública. Actualmente forma parte del cuerpo de formadores de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. Sin más preámbulos, damos la palabra a la formadora Gladys Barrios. Buenas tardes. Tengan todas y todos. Muchas gracias a la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, a todo su equipo multidisciplinario que siempre ha estado con el apoyo y la colaboración para que todos estos espacios de formación y de saberes, bueno, se lleven a cabo para el bienestar de todas las instituciones. En este instante vamos a hacer un curso bien sencillo, pero bien didáctico, sobre la planificación estratégica. El contenido programático es el siguiente: el sistema organizacional, la planificación, la estrategia, la planificación estratégica, elementos claves de la planificación estratégica, características de la planificación estratégica, el esquema básico de la planificación estratégica, los pasos de la planificación estratégica. Allí vamos a tener la misión, la visión, el diagnóstico, las estrategias, el plan de la cartera y la evaluación de la estrategia. Este material es gracias al profesor Aristudemo, que hizo una colaboración para el planteamiento de este curso. Muchos saludos a todos los formadores y a formadoras. Entonces, entendemos por el sistema organizacional lo que da orden, lo que da directriz, lo que da organicidad a todas las instituciones, sean públicas o privadas, tengan la complejidad que tengan. Entonces, el sistema organizacional es lo que da una guía, un orden, y da sentido a la institución, al organismo, a la empresa o a los emprendedores incluso, porque esta herramienta es positiva, es aplicable a todas las empresas, a todos los negocios. No importa la complejidad, no importa la magnitud, lo que interesa es el interés. Lo que importa es que se utilice la herramienta como fue creada para la gestión, para hacer una buena gestión, para llevar un control sobre la gestión. Es una herramienta muy útil porque empieza desde lo macro hasta lo micro y luego puede inclusive desde lo micro a lo macro, da una visión integral de la institución, del organismo o de la empresa, del emprendimiento. Allí lo positivo también es que se involucran todo el personal, es partícipe todo el personal. Es importante saber que esta herramienta de gestión fue creada a nivel del ámbito militar. Sin embargo, a lo largo del tiempo que ha transcurrido, bueno, se ha utilizado en diferentes aspectos, en diferentes ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito del negocio, en el ámbito del marketing. Es decir, que la herramienta es útil siempre y cuando se le dé y se le busque el propósito o el fin para lo cual se está implementando. Entonces, como vemos en la primera lámina del sistema organizacional, tenemos 3 niveles jerárquicos. El nivel estratégico, que es el nivel mayor de jerarquía, el nivel coordinativo o táctico y el nivel operativo. Es importante que las empresas, las instituciones, los organismos se organicen con los niveles jerárquicos porque eso es lo que le va a dar la dirección del negocio, la dirección hacia dónde va el negocio, hacia dónde van los servicios, hacia dónde van los bienes. Y además que el nivel jerárquico le da la organicidad a nivel de toma de decisiones. El nivel estratégico es para la toma de decisiones. A partir de allí se dan los lineamientos y se establece ya el plan estratégico a 3 años, pudiera verse. Allí se mira todo el entorno
los directivos miran todo el entorno porque tienen todo el panorama de la información. Y la información viene de abajo hacia arriba. Entonces, esa información se va filtrando por cada uno de los niveles jerárquicos y con esa información macro se puede ir implementando el plan estratégico que va a ir desagregándose en cada uno de los niveles para su aplicación y para tomar las acciones. Tenemos entonces que en el nivel estratégico pudiera estar los directivos, las máximas autoridades, los gerentes, los jefes, dependiendo del tipo de empresa, institución o organismo o el microempresario que esté allí. Este puede ser implementado a 3 años, porque la planificación estratégica es constante, es dinámica. Es algo muy dinámico porque precisamente la palabra que dice estrategia, se van buscando estrategias para mantener en el tiempo toda esa productividad, la eficiencia de las instituciones e ir haciendo todas las correcciones que sean necesarias. Cada año, por ejemplo, en nivel estratégico se aprueba un plan general y luego en cada una de las unidades se va disgregando. Luego tenemos un nivel coordinativo o táctico, que es donde realmente empiezan a visualizarse las acciones que se van a desagregar dependiendo del plan que se haya elaborado, que se haya aprobado en el nivel estratégico. Va de acuerdo a la elaboración de un plan más específico. Por supuesto, como van a ir las acciones, entonces esas acciones tienen que ir disgregándose en cada una de las áreas del nivel operativo, que es el siguiente. La información entonces va a ir fluyendo de abajo hacia arriba y esto va a ir alimentando ese sistema organizacional. Cualquier desvío, cualquier inconveniente que se vaya teniendo a nivel organizativo, a nivel organizacional, es decir, orden en el esquema de la información, orden en el esquema de la ejecución de las actividades, orden en el esquema de las acciones que se van a tomar por cada una de los niveles, nivel estratégico, nivel coordinativo táctico, nivel operativo. Entonces esto es un ciclo que se va alimentando porque el nivel estratégico inmediatamente que ve que tiene que tomar alguna decisión, entonces ya tiene la información filtrada y puede tomar decisiones acertadas. El nivel estratégico entonces da las líneas maestras para orientar y guiar al negocio o a la institución o a la organización. Luego tenemos el nivel operativo, que es un nivel que viene con las acciones específicas del nivel anterior, del nivel coordinativo. Y este plan es mucho más específico y se puede elaborar cada año. Esta información, a medida que se van ejecutando estas actividades, debe irse incorporando al plan de información para poder ir afinando todos los detalles que sean necesarios a nivel organizativo, a nivel de acciones, a nivel de toma de decisiones. Luego tenemos que el nivel organizacional consta, así como es el cuerpo humano es un sistema y así las organizaciones también funcionan. Es decir, tenemos un sistema digestivo, un sistema respiratorio, un sistema inmunológico. Entonces las organizaciones también funcionan por sistemas y cada una de sus áreas o sus componentes, sus procesos, también pueden ser catalogados como subsistemas. Por ejemplo, en esta lámina que tenemos aquí, tenemos el subsistema del ambiente, muy importante en el ámbito contemporáneo, y ya más adelante lo vamos a ver. El subsistema técnico, el subsistema estructural, el subsistema psicológico y el subsistema de metas y valores. Por supuesto, esto es una gráfica que podemos irla viendo, que se van coordinando cada una de ellas y se van integrando. Es decir, que un subsistema organizacional no puede ser aislado, no puede tener áreas que se comporten de forma de parcela, tienen que estar interrelacionados. Y esa es una de las principales ventajas de la planificación estratégica, que como ese sistema de información se alimenta por todas las acciones y todas las áreas, todos los procesos, entonces se va interrelacionando
cuál ha sido la gestión de cada una de las áreas en función a los objetivos y las metas planteadas. Tenemos un camino, un rumbo. Entonces, toda esta interrelación, toda esta interconexión de los subsistemas deben ir apuntando hacia el objetivo macro, hacia las metas macro que fueron elaboradas en el plan general. Pudiera haber otros modelos, otra forma de graficar estos subsistemas, pero en realidad, y por supuesto hay muchos más, pero en realidad esta es una forma básica para presentarles de qué consta el subsistema administrativo. Luego tenemos que el sistema organizacional también lo podemos ver a través de procesos, es decir, que se toma información de cuáles son los clientes o los usuarios, la denominación que más le convenga denominar, para revisar cuál va a ser el proceso que su producto, o cuál va a ser el proceso que el servicio que está prestando, que va a prestar esa institución, ese organismo o esa empresa quiere lograr. Entonces, como vemos en esta gráfica de su sistema organizacional por procesos, tenemos varios actores. Los clientes, que son los que ingresan información de sus requerimientos. Tenemos que también forma parte de los actores la sociedad. Por supuesto, la sociedad, porque es un entorno que no puede aislarse porque va alimentando el producto o el servicio que se quiere lograr. Es dinámica, es cambiante. Todos los días la sociedad, porque somos seres humanos, se va moviendo dependiendo de las circunstancias, dependiendo del tiempo, dependiendo de las generaciones. Luego los accionistas, en el caso de empresas privadas, son los que están vigilantes de que esos estatutos, eso que se enmarcó dentro de la razón de ser de la empresa, de la institución, del organismo, se vayan cumpliendo, porque ellos tienen una línea maestra a qué apuntar, requieren el qué hacer, tienen un camino, un rumbo ya determinado. Luego tenemos los procesos estratégicos, que son los que se fijan en ese plan general. Por supuesto, los procesos estratégicos son los que van a estar relacionados con la misión y la visión, que la vamos a ir a ver dentro de las siguientes láminas. Luego vienen los procesos operativos, que es donde realmente se produce el bien o el servicio. Ahí es donde está la carga mayor de colocar todos los indicadores, de colocar todo el empeño, de colocar toda la actitud, de colocar todas las metodologías, de colocar todos los procedimientos y las normativas, por supuesto la legislación que compete para ese producto o ese bien o servicio, para que salga en óptimas condiciones. La calidad, por ejemplo, uno de los indicadores indispensables, sea un producto físico, material, o sea un servicio, uno de los indicadores muy importantes es la calidad de ese servicio o de ese producto. ¿Por qué? Porque eso va a alimentar el sistema de información del sistema organizacional, que va a satisfacer o no los requerimientos de ese cliente. Y entonces ese producto va al cliente y ahí retorna la información de si se cumplieron con las expectativas o no de ese cliente, sea un bien o un servicio. Luego los procesos de soporte, que en este caso están representados en esta gráfica como el recurso humano o los proveedores, por supuesto, eso va a alimentar todos los procesos productivos, y con los procesos estratégicos debe optimizar el producto o el bien o servicio, orientado, por supuesto, a las capacidades de ese recurso humano, a las actitudes, al perfil, a las competencias, y va a medir la efectividad también de sus procesos administrativos. Los proveedores son unos actores importantísimos, porque ellos son los que van a alimentar, a dar los insumos, y la calidad de esos insumos y mantener en la cartera de esos proveedores es importante, porque
se va a generar una línea de posicionamiento con respecto al producto o al bien y los requerimientos que el cliente requiera. Luego tenemos que, para una definición de lo que es la planificación, tenemos Iván Sevich y sus colaboradores en el año 1996 definen la planificación como el proceso mediante el cual los gerentes analizan sus entornos internos o externos, se formulan preguntas sobre la razón de ser de la organización y expresan la finalidad. Establecen las metas y los objetivos de esta. También señalan que los planificadores han de ser capaces de pensar en forma sistemática sobre el presente y sobre el futuro, y que también implica la participación de los gerentes en la acción concreta. Esta definición por estos colaboradores y uno de los precursores de la planificación estratégica, Iván Sevich, describen todo una definición muy sencilla, pero enmarca en realidad todo lo que es la planificación. El análisis de los entornos, que lo vamos a ver más adelante con una otra herramienta muy práctica, y fíjense que también señalan que debe ser interno y externo. ¿Por qué? Porque depende de lo que internamente se esté procesando, eso es lo que sale al exterior, y lo que el exterior requiera, entonces lo que internamente debe procesarse, porque se debe a quién, como dice aquí, a formular esas preguntas. ¿Cuál es la razón de ser de la organización, de la institución o del organismo? Si no se hacen esas preguntas, entonces no tiene sentido establecer una institución, establecer una empresa, emprender el camino hacia un negocio. Esto es indispensable, siempre hay un incentivo, siempre hay un motivo, siempre hay un objetivo que se quiere lograr. Luego establece que debe ser en forma sistemática. Lo más conveniente es que estas personas que hagan esa planificación estratégica, por lo regular sean personas que estén fuera de la institución, de la empresa, del negocio, del organismo. ¿Por qué? Porque entonces vienen con otra visión para poder generar esos cambios que se requieren. Ven cómo se procesa la información, cómo se filtra la información, cuáles son los resultados y, por supuesto, como esto es una metodología, por eso es que establece que es una forma sistemática. Si no se hace de forma sistemática, si no se aplica la metodología, no se le ve la utilidad a esta herramienta de la planificación estratégica, porque es a través, como mencionamos antes, un proceso para la gestión, para optimizar la gestión. Luego, algo importante, se ve el presente, se estudia el presente para proyectarse hacia el futuro. Esta es otra de las utilidades y de las ventajas que es la planificación estratégica. O sea, que no se va a hacer algo para el ahora y el ya, sino que con visión a futuro. Cómo mantenerse en ese futuro e ir optimizando esos productos, esos bienes o esos servicios. Y por supuesto implica la participación de la gerencia en todas las acciones que sean concretas. Ahora, el significado de estrategia, según Porter, que también es uno de los autores de la planificación estratégica, la utilizó muchísimo a nivel de economía, se entiende por estrategia la creación de una posición única y valiosa. Crear una adecuación en las actividades de la organización. Fíjense que es un concepto bien sencillo. ¿Por qué? Porque va a depender de todo el estudio, del análisis que se haga en esa institución, en ese negocio, en ese emprendimiento. Entonces va a depender de hacia dónde se quiere ir y, como dice arriba, planificación, en la definición de planificación, cuál es el presente y cuál es el futuro y cuál es la mejor estrategia o las mejores estrategias para posicionar única y valiosamente el negocio o la institución. Entonces, ahora juntamos las dos palabras y como planificación estratégica tenemos que es un proceso mediante el cual una organización define su visión a largo plazo y las estrategias para alcanzarla, con base al análisis de sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Este es un concepto de Humberto Serna Gómez del 2003. Aquí tenemos ya unida
la palabra planificación, que ya lo vimos adelante, y lo que es estrategia. Entonces, cuando vemos que primero es hacia el futuro, es a largo plazo, luego se fijan las estrategias. ¿A través de qué? A través del análisis de unos elementos, unos componentes que la fortaleza, las debilidades, las amenazas y las oportunidades son elementos que le van a dar una matriz para poder evaluar y poder hacer el cruce para fijar las estrategias. Luego tenemos otra definición que dice que se enfoca al mediano plazo de 2 a 3 años y la realiza la alta gerencia con la participación de los trabajadores. Aun cuando la gerencia pueda tomar decisiones, siempre la participación en lo que es la planificación estratégica, siempre la participación de los trabajadores es muy importante, porque ellos son los que tienen la información concreta de las acciones específicas que se están realizando, de las operaciones específicas que se están realizando. Y por supuesto, como eso obedece a una organicidad, entonces cada uno de los niveles va a aportar la información para esa gerencia y poder fijar las estrategias en ese plan general o en ese plan macro. Tenemos entonces algunos de los elementos clave de la planificación estratégica. Por ejemplo, en un sentido de interrogante. ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus usuarios? ¿Cuál es su prioridad? ¿Cuáles son los deberes y derechos de los colaboradores? ¿Cuál es su actividad? ¿Para qué existe la organización? ¿Cuáles son sus productos y mercados? ¿Cuáles son sus objetivos organizacionales? ¿Y cuál es la responsabilidad como ciudadano? Es decir, la responsabilidad social. Todos estos elementos clave de la planificación estratégica giran alrededor de lo que es la misión. Esto contesta lo que es la misión, la razón de ser. La razón de ser es buscar cuál es la actividad. La razón de ser es para qué va a existir este negocio, esta organización, este emprendimiento, esta institución. ¿Cuáles van a ser mis usuarios? ¿Cuáles van a ser las prioridades? Entonces, fíjense que aquí se va decantando, se va disgregando la motivación, se va disgregando el incentivo, se va disgregando cuál es el rumbo, se va disgregando cuál es la dirección, cuál es el camino, qué es lo que se quiere en realidad hacer, qué es lo que se quiere elaborar, qué es lo que se quiere producir, cuál es la calidad, cuáles son los colaboradores, a qué llamamos colaboradores, cuáles van a ser sus deberes, es decir, que la legislación no queda por fuera, la legislación está incluida. Aquí tenemos deberes y derechos de los colaboradores. Y también, igualmente, algo muy importante, que es en todos los países donde se aplica la planificación estratégica, la responsabilidad social. Eso es porque no nos podemos desligar de la realidad social. Entonces, si tenemos una realidad social y somos parte de una sociedad, somos parte, individuos de esas sociedades, tenemos que aportar un granito de arena y entonces ver cuál es la responsabilidad social como ciudadano. Entonces, todos estos elementos clave dentro de la planificación estratégica tienen que ver con la misión. Luego vemos aquí, dentro de otros elementos clave, la visión. ¿Cuál es la visión? Señala el rumbo, da la dirección. Es la cadena que une a las empresas con el presente y con el futuro. Esta es una definición bien corta y básica de Humberto Serna Gómez del 2008. Fíjense que esto es bien gráfico, colocan un ojo y un mundo, una visión hacia el futuro. ¿Por qué? Porque la visión debe ser futurista realmente. ¿Cómo queremos cumplir esta razón de ser, que es la misión, en el lapso que se establezca? En 10 años, en 15 años o todos los años que se requiera. Mantener la institución, el negocio o el organismo durante todo el tiempo que se requiera. Entonces, esta visión, que más adelante vamos a ver cuáles son sus características, es importante
dentro del elemento de la planificación estratégica. La misión, que es la razón de ser, y la visión, que es el futuro. Esta visión debe ser una declarativa, debe ser como un eslogan, deben permanecer en el pensamiento de las personas, debe ser la imagen, debe ser el pensamiento de la gente. Entonces, elaborarla, crearla, formularla es bien interesante porque es lo que se va a quedar en el tiempo, es lo que va a marcar la imagen o va a marcar el sentido de ese negocio, de esa institución. Por eso es que se estudia el mercado para posicionar esa empresa, ese negocio, esa institución dentro de un ámbito que quede en el mercado, independientemente en el tiempo o en el espacio que esa institución esté funcionando o elabore sus productos o sus bienes. Luego tenemos otro de los elementos claves, que es las metas. Las metas son el resultado deseado que una persona, una organización o un sistema imagina, planea y se compromete a alcanzarla. Es un punto fijado personalmente en una organización en un tiempo determinado. Es decir, ¿a dónde vamos? La meta es lo que, fíjense que arriba indica resultados deseados. Independientemente que sea la persona, la organización o el sistema, ¿cuáles son los resultados? ¿A qué se compromete para alcanzarla? ¿Y en qué tiempo determinado? Las características de la meta es que son cuantitativas, es que guían la toma de decisiones y es a corto plazo, hacia dónde vamos. Y pueden estar establecidas nuevamente una vez que ya se hayan alcanzado esos resultados deseados. Otra característica de las metas es que expresa números, está expresada numéricamente. Luego tenemos otro de los elementos, que es la estrategia. Son vistas como un operador diseñado para transformar la firma de la posición actual a la posición descrita por los objetivos, sujeto a las restricciones de capacidad y potencia. Esta es una definición de Ansoff de 1990. Es decir, ¿cuáles son los ejes de acción? Las estrategias son importantes porque es lo que va a accionar, lo que va a engranar, lo que se planteó como meta, lo que se planteó como objetivos y cómo voy a accionar, cómo voy a lograr eso, cómo voy a alcanzar esa meta, cómo voy a alcanzar esos objetivos. Entonces posiciona la parte actual con los objetivos y también hace una mirada visora a cuáles van a ser sus restricciones, cuáles van a ser sus capacidades y cuáles son sus potencialidades. Luego tenemos otro elemento clave para la planificación estratégica, que es el presupuesto. Por supuesto que debe contarse con un presupuesto, y aquí tenemos una pequeña definición, que es el conjunto de recursos y egresos que estén previstos para un determinado periodo de tiempo. Es decir, cómo estarán asignados los recursos. Esta es una parte muy importante porque la planificación estratégica, como inicialmente lo comentamos, está en función a alimentar un sistema de información que va filtrándose. Entonces, saber con qué se cuenta, con qué recursos se cuenta y en el tiempo para poder hacer las previsiones, para poder tomar las acciones, para poder cumplir con los objetivos, para poder cumplir con las metas deseadas. Y eso es a nivel de todo lo que tiene que ver con el gasto, el ingreso y el recurso disponible. Luego tenemos un esquema básico aquí sobre la planificación estratégica de Robbins y de Censo de 1999. Iniciamos entonces por determinar la misión y la visión. Como vimos en las láminas anteriores, la misión es la razón de ser de esa institución, organismo, negocio o emprendimiento. Y la visión es lo que yo deseo, lo que queremos en el futuro. El eslogan, lo máximo. El alcanzar infinito
que se mantenga en la mejor eficiencia del producto o del servicio. Entonces, ¿qué se hace? De acuerdo a lo que vimos en los planteamientos anteriores, se hace un análisis del entorno. Allí, con la planificación estratégica, uno de sus elementos característicos es las amenazas y las oportunidades. Luego tenemos, ese es en el análisis del entorno. Luego tenemos en el análisis del entorno también las debilidades y las fortalezas. Más adelante vamos a especificar las amenazas y las oportunidades de dónde tomamos esa información. Y las debilidades y las fortalezas de dónde tomamos esa información. Luego entonces, teniendo ya ese análisis de ese entorno, amenazas, oportunidades, debilidades, fortalezas, nos vamos a revisar nuevamente la misión y la visión. ¿Por qué? Porque esto va a ir alimentando el sistema de información para la toma de decisiones, a ver si la misión y la visión, uno, existe. Si no existe, hay que crearla, hay que formularla, hay que plantearla, hay que establecerla. Porque si no, entonces no tiene razón de ser esta herramienta de gestión. Y hacia dónde se van orientando mucho menos los objetivos y las metas si no tengo una misión. Y una visión es el camino, es la guía, es la dirección, es el plan maestro. Luego, entonces, una vez que tengo ese análisis, ese entorno, reviso la misión y la visión, si está enmarcado dentro de eso, y vuelvo a formular un plan estratégico. Luego, vuelvo a realizar, establecer los lineamientos tácticos y el control y la evaluación. Fíjense que la formulación del plan estratégico, como vimos en la lámina inicial, se formula en el nivel estratégico, es decir, las máximas autoridades, los gerentes, los jefes, las juntas directivas. Y luego pasa al siguiente nivel, que es el nivel coordinativo, el nivel estratégico, el nivel táctico, disculpe. Ahí se establecen los lineamientos que se van a cumplir. Y es importante la parte del control y la evaluación, porque eso va a generar el sistema de información un feedback sobre los resultados deseados, como ya dijimos, que eran establecer las metas, qué deseo cumplir, y si tengo que realizar otra vez, si tengo que volver a establecer unas metas, que es a corto plazo, en función al cumplimiento del objetivo. Entonces, esto es una retroalimentación que se va generando a través de la planificación estratégica y de todos sus elementos que ya vemos aquí, con este esquema básico que es bien sencillo. Entonces, aquí tenemos la planificación estratégica ya visto desde el punto de procesos estratégicos. Este es un esquema a partir de Humberto Serna Gómez del año 2008. Entonces, una de las características es el diagnóstico estratégico, luego se realiza un direccionamiento estratégico, se formula la estrategia, se operacionaliza la estrategia y se implementa la estrategia. Entonces, fíjense que del diagnóstico pasa a hacer un direccionamiento. Igual que la lámina anterior, vemos que se retroalimenta para poder que sea un circuito de proceso que se alimenta a través de los resultados. Direccionamiento, se vuelve a formular la estrategia, se vuelve a operacionalizar y se implementa la estrategia. Entonces, las etapas interconectadas tienen las siguientes preguntas, de acuerdo a este autor. ¿Dónde estábamos y dónde estamos hoy? Preguntas muy importantes, porque eso es lo que la institución, el negocio, el organismo desea saber. ¿Dónde estamos hoy y dónde estábamos ayer? ¿Dónde estábamos hace un mes? ¿Dónde estábamos hace un año? Luego, otras preguntas muy interesantes. ¿Qué nos distingue? ¿Qué nos distingue de los demás? ¿Cuál es nuestro negocio? Si no sabemos cuál es nuestro negocio, no podemos determinar en el posicionamiento del mercado qué nos distingue de los demás. Si es un producto que tenemos competidores, ¿qué nos distingue de los demás? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer nuevo? ¿Qué queremos innovar? Porque queremos elevar esa imagen o esa eficiencia o esa calidad de ese producto, de ese bien o servicio. ¿Cómo llegar allí?
cómo direccionamos los esfuerzos sobre todo esto es importante, porque la planificación estratégica, con la evaluación que se hace, el análisis que se hace de los entornos internos y externos, entonces el esfuerzo se minimiza y realmente se direccionan los esfuerzos de todos los participantes. Otra de las interrogantes sería qué debemos hacer ya, porque hay situaciones donde se debe tomar decisiones inmediatas, y para eso está el nivel estratégico, es decir, los gerentes y los jefes, que una vez que ellos tengan los resultados, sepan que deben corregir o que deben tomar medidas inmediatas para corregir, es importante que les llegue a tiempo y sean oportunas las decisiones. ¿Cuáles son los presupuestos? Y por supuesto, ¿cuál es el plan de acción en función a esos presupuestos? Otra de las interrogantes sería, ¿qué estamos logrando? ¿Cómo se están haciendo las cosas? Y el control de la gestión. ¿Qué estamos logrando? Ven que todo está direccionado a lo que es la gestión, lo que es el resultado como tal. ¿Qué estamos logrando? Entonces, ¿se cumplieron las metas? ¿Dónde están las metas? ¿Qué deseamos lograr? Porque puede ser que se caiga en una rutina y entonces se realice un producto, se elabore un producto o un servicio, se preste un servicio y se nos olvide revisar las metas, a ver si hay que establecer las nuevas, si hay que ampliarlas, si hay que digregarlas, si hay que optimizar las metas. ¿Qué ha pasado con la misión y la visión? Todo eso debe tener una congruencia en el tiempo. ¿Cómo se están haciendo las cosas? Eso es importantísimo porque ahí están los indicadores que mencionamos anteriormente. Cómo se están haciendo las cosas a nivel interno, a nivel externo, a nivel de proceso, a nivel de producto, a nivel de resultados, y para ver si se satisfacen los requerimientos de los usuarios o de los clientes. Y el control de la gestión. Entonces, todas estas preguntas se responden a nivel de procesos estratégicos para dar respuesta a si realmente hay un control de la gestión. Entonces, vemos ya detallado en el paso 1 cómo se establece la misión. Aquí vamos a ver someramente, pero hay muchos modelos, hay muchas corrientes, hay muchas filosofías a nivel de planificación estratégica, y bueno, nosotros le traemos una aquí que es bien sencilla y de forma gráfica para que lo pueda ser representada. Entonces, para establecer la misión, ¿qué se requiere? Determinarla, en caso de que no exista. Si no existe, porque es una empresa nueva, porque es un nuevo emprendimiento, porque es un negocio nuevo, es indispensable que se establezca. Eso es lo que da el pilar fundamental, de dónde nace todo, de dónde se crea. Allí está la línea maestra. Entonces, si no la tenemos, si no está formulada, si no está creada, hay que elaborar. Revisarla cuando necesite una precisión. Redactar la misión no es fácil, entonces porque hay que abarcar varias cosas, pero por eso es que al principio le dije que si fuera un equipo que no fuera de la misma empresa, sino especialistas, o por lo menos que tengan alguna experiencia en lo que es la planificación estratégica, sería bueno, porque la redacción recoge muchas cosas, pero a la vez debe ser concreta y precisa. Desarrollarla en el caso que necesite una ampliación. Fíjense que tenemos el caso anterior que requiera una precisión, es decir, que puede ser que el mensaje no llegue, no esté elaborado tan concreto o tan preciso que el mensaje que se quiere hacer llegar no llegue. Entonces hay que hacer una precisión. También puede ser que nos hayamos limitado o colocado algunas palabras claves que restrinjan ampliar la visión de ese negocio, ampliar el horizonte de ese negocio, entonces requiera volver a revisar la misión para ampliarla, colocar otras palabras que den otro sentido y que sean firmes y que den amplitud en ese mercado o en ese campo, en ese producto o en ese servicio. La alta gerencia y los trabajadores responderán a los siguientes interrogantes. ¿Cuáles son las necesidades de nuestro entorno? ¿A qué nos comprometemos? Entonces, ¿cuál es el mandato de ley? Fíjese que estas preguntas son bien interesantes para elaborar, crear o revisar la misión,
porque involucra no solo a la gerencia, sino a los trabajadores. ¿Cuáles son las necesidades de nuestro entorno? Nunca debemos desconectarnos de la realidad. Como dije anteriormente, somos seres humanos y trabajamos en una realidad social, y la realidad social es cambiante. ¿Cuáles son los requerimientos? Y si hoy ya los cumplí, ¿cuáles pueden ser los de mañana? Un producto puede durar toda la vida, pero siempre va a tener algún ingrediente que lo diferencie, algún ingrediente que mantenga allí al cliente, que mantenga allí al usuario. Igualmente con los servicios van optimizándose, y eso es lo que entonces no nos desliga de la realidad social, porque la razón de ser de los negocios y las instituciones es nuestra realidad social. No es una matemática de que, bueno, ya cumplí con esto, entonces cerramos el negocio, cerramos la institución, cerramos el organismo. No es así, ¿verdad? Es mantenerse, pero de la mejor manera posible. Entonces, uno de los elementos importantes aquí es no desligarse de la realidad social y responder a esta pregunta. ¿A qué nos comprometemos? Como les dije antes, si ya se elabora un producto o se tiene un servicio y ya se cae en la rutina y no se hacen las revisiones, entonces ese servicio o ese producto va a caer en uno más. En uno más, entonces así tenga misión, tenga visión y tenga todas las metas fijadas, los objetivos, los presupuestos, es un producto más o es un servicio más. Y esa no es la idea, porque incluyendo los trabajadores, si se requiere de esa labor de innovación, ellos son partícipes de eso. Y ¿cuál es nuestro mandato de ley? Por supuesto, hay que revisar cuál es la legislación que se adecua a cada uno de los entornos que esas realidades sociales competen a esa institución, a ese negocio. Luego tenemos aquí como definición que la misión de una unidad debe ser un propósito, tal que todos sus miembros puedan abrazarla y dedicarse a su concreción. Entonces, fíjense que el propósito direcciona, el propósito da luces, el propósito da una guía, el propósito da un camino. La misión, la razón de ser. Entonces, al estar elaborada, formulada de una manera precisa, pero también que se identifique con los trabajadores, que se identifique con los proveedores, que se identifique con los usuarios, que se identifique con las realidades sociales, entonces esa misión va a cobrar fuerza. En el proceso de planeamiento estratégico está presente como elemento conceptual comparar lo que formalmente debe ser la organización versus lo que la organización es o hace en la realidad. Como les dije anteriormente, esto es la planificación estratégica revisa el dinamismo o el estancamiento o las restricciones o las limitaciones. Al analizar, aplicar esa herramienta para analizar en los entornos. Entonces ahí va saliendo información que va a decir, mira, estamos aquí y deberíamos ir hacia allá. Ustedes marcaron el camino, pero no es el rumbo que tiene. O ya eso fue cumplido y deberían ampliar el horizonte. Entonces, esa revisión de los entornos da este proceso de conceptual, como elemento conceptual. Y la característica es que está centrada en el usuario, que sea alcanzable, que sea motivadora y que sea específica. Centrada en el usuario porque el usuario va a ser interno y va a ser externo. Los usuarios internos son los mismos trabajadores, porque si tiene un proceso, entonces esos trabajadores van a tener unos insumos, un proceso y un producto. Y ese producto, si es de calidad, si ese producto es preciso, es conciso y cumple con todos los estándares, va a ser insumo del otro proceso de la mismo negocio, de la misma institución. Y luego el usuario, que son los que tienen los requerimientos, el usuario externo, que son los requerimientos, incluyendo la competencia. Entonces aquí se establece un cuadro bien sencillo, donde existen unas preguntas para evaluar o establecer la misión. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Bueno, la primera es el usuario. ¿Quiénes son los usuarios? ¿Tienes usuarios? Sí o no.
Entonces, ¿quiénes son? Y los establece. Productos o servicios, ¿qué es lo que posee la empresa, la institución, el negocio? ¿Son productos o servicios? ¿Y cuáles son los más relevantes? Es importante destacar que priorizar, establecer las prioridades, es decir, cuáles son los más relevantes. Área a quién está dirigido el producto, quién es la competencia, como ya mencionamos arriba, cuando se posiciona en el mercado un servicio o un producto, entonces hay que estar revisando cómo vamos con la competencia. A nivel de tecnología, ¿cuál es la tecnología que usa la organización? Ahorita la tecnología nos lleva de la mano de forma impresionante. Entonces hay que saber ubicar, y es una de las ventajas que nos da la planificación estratégica, al hacer el análisis de las debilidades, de la fortaleza, de las oportunidades, de las amenazas, donde realmente ubicar la tecnología para que sea realmente aprovechable y no se subutilicen los recursos. La preocupación por la supervivencia de la organización. Es eficiente, eficaz, económica, sus productos son de calidad. Aquí tenemos unos indicadores, es importante en la planificación estratégica para poder retroalimentar ese sistema de información, establecer estos indicadores, estos y otros más. Y bueno, pueden ser indicadores por proceso, indicadores por área, indicadores por producto. Se hace un análisis y se ve dónde se requieren estos indicadores para medir si la supervivencia de la organización está garantizada. Y por supuesto, ¿cuál es el impacto en los usuarios? Aquí revisamos el impacto, al igual como revisamos anteriormente, no solamente los usuarios internos, sino los usuarios externos. Los usuarios internos son todos los trabajadores que participan en ese negocio, en esa empresa, si permanecen allí, si están contentos, si tienen motivación, si tienen estímulo, si tienen ganas de continuar con esa labor, entonces también genera impacto. Y eso también debe ser estudiado. ¿Qué filosofía se mantiene esa empresa, ese negocio? ¿Cuál es su filosofía organizacional? ¿Hacia dónde va esa corriente? ¿Es algo estático? ¿Va a ser algo permanente? ¿Va a ser algo continuo? ¿Va a ser algo innovador? ¿Va a permanecer en el tiempo? ¿Cuál es su filosofía? Es bien importante. El concepto de sí misma, las preocupaciones por la imagen pública, eso está todo relacionado con la calidad y la calidad del producto y del servicio. Usted puede tener una misión muy concreta, precisa y muy bien elaborada. Puede tener una visión que sea un eslogan que cale en la gente, que cale en la competencia, pero si la imagen pública a través incluso de su producto o del bien o servicio no es lo que usted está declarando, e incluso la filosofía, entonces eso no va en concordancia, en coherencia con lo que se está estableciendo. Entonces, eso es un esfuerzo que se desvanece porque se está haciendo un esfuerzo a nivel conceptual, pero la imagen va ligada mucho a la calidad del producto, la calidad del servicio, la permanencia y sobre todo estar pendiente, esa permanencia con el usuario, interno y externo, para poder no solamente satisfacer las necesidades y los requerimientos, sino ir más allá, tener una visión mucho más predictiva, previsible, para poder ofrecer otras cosas innovadoras. Calidad inspiradora. La calidad inspiradora es prácticamente una filosofía con la que la planificación estratégica va mucho de la mano, porque siempre lo que procura es que los resultados sean óptimos, no solamente los procesos internos y de los procesos externos, sino que la metodología aplicada para la planificación estratégica de resultados, porque entonces se ve que es una herramienta de gestión que es positiva y que puede ser y seguir siendo aplicable. Y los trabajadores se preocupa en la institución, el negocio o el organismo por el talento humano. Volvemos a lo mismo, ellos también son parte de los usuarios internos. Entonces, el talento humano, cómo es tratado, cómo es formado, cómo es capacitado,
cada cuánto se evalúa, cuáles son las herramientas con las que cuenta, y bueno, toda la tabla salarial, cuáles son las condiciones, y ahí está enmarcado también inclusive la legislación que le aplique. Para el establecimiento de la visión, tenemos entonces que la visión no se expresa en términos numéricos, eso es bien importante, y la define la alta dirección de la organización. Debe ser amplia e inspiradora, conocida por todos e integrar al equipo gerencial a su alrededor. La visión, como yo les vengo diciendo desde el inicio de la presentación, es como un eslogan, debe calar en la mente de las personas, debe calar en el pensamiento de la gente, que enseguida que vean la misión o que vean la imagen de ese negocio, de esa institución, de ese organismo, enseguida la asocien a la misión y a la visión. Es una simbiosis que hay entre imagen y lo que se quiere lograr. Y enseguida eso cala en los usuarios, eso cala en los competidores, eso cala en los trabajadores, y la permanencia de esa institución, de ese negocio, por supuesto, va a garantizarse en el tiempo. Debe ser amplia, porque no puede ser una visión, si estamos hablando del futuro, que es una de las características de la visión, estamos hablando del futuro, no puede ser algo, una visión que sea corta, a mediano plazo, que la gente la lea o la escuche o la vea, y entonces, bueno, esta empresa dura 10 años máximo, o 15 años, y ya, listo. No, debe ser inspiradora, o sea, que vaya mucho más en la permanencia y en el tiempo, en la historia. Conocida por todos, cómo divulgamos esa visión, cómo hacemos llegar a todos los campos, a todas las áreas, a todos los territorios, a todos los niveles, a nivel local, a nivel regional, a nivel mundial, a nivel internacional. Conocida por todos e integrar al equipo gerencial a su alrededor. Aspiraciones y valores de la organización. Entonces la visión contiene estos dos elementos que son aspiraciones de la organización y los valores de esa organización. Por eso es que es interesante también formular la visión, porque contiene unos elementos que van a permanecer en el tiempo. Entonces debe estar bien elaborada, porque tienes que ver mucho más allá del hoy, mucho más allá del presente, mucho más allá del futuro. Es visionaria, por eso es que se llama visión. Y generalmente atractivo para sus trabajadores. Por supuesto, porque ellos son los que van a impulsar esa organización, ese negocio o esa institución. Para establecer la visión tenemos unos criterios de evaluación. Debe ser breve, debe ser clara y comprensible para todos, es decir, que no sea tan larga que te pierdas en el texto. Tiene que ser clara para que no utilices palabras tan complejas o tan rebuscadas que tampoco quede en la memoria, y comprensible porque el significado de esas palabras el ser humano debe imaginarse o asociarla a algo que le atraiga. Debe ser positiva, por supuesto, porque una visión que sea negativa es una empresa o un negocio que va al fracaso. La positividad es lo que la va a mantener en el tiempo, que sea atractiva, alentadora e inspiradora. Bueno, ya hemos hablado de estos elementos que son bien importantes. Debe ser retadora, es decir, que no es una misión que dice, bueno, ya cumplí con el producto, ya cumplí con el servicio, ya. Y la misión está ahí, el negocio está ahí y listo. Retadora es que independientemente del tiempo, independientemente del hoy, independientemente de la tecnología, independientemente de las personas que hayan pasado por allí, de los procesos, los procedimientos, siempre va a estar en una búsqueda de mejoramiento continuo. Y por eso es que dice también que es ambiciosa. Es bien bonito y bien interesante elaborar la misión y la visión, porque tiene todas estas características que es trabajar con el intelecto de las personas, trabajar con la conexión con que las personas tienen de un producto, de un bien o de un servicio. Pero también, a pesar de que debe ser retadora y ambiciosa, tiene que ser realista. Es decir, no puedes plantearte algo que jamás lo vas a alcanzar, porque tampoco hay una proyección de que, bueno, era un sueño que yo tenía. No es un sueño.
puede ser un sueño, pero tienes que hacerlo realidad, tiene que materializarse. Entonces, en la materialización está también la visión. No debe ser fácil de alcanzar. Es decir, que siempre hay un permanente buscar y un mejoramiento continuo y de optimizar y de revisar qué nos falta, qué más nos falta, qué más nos falta para que sea uno de los mejores productos, bienes o servicios. Luego tenemos dentro de la realización del diagnóstico estratégico, como ya les mencionamos anteriormente, una de las láminas que son factores que afectan el desarrollo organizacional. Entonces, en la planificación estratégica es importante estos elementos que son, perdón, estos factores, los externos y los internos. Eso puede ser a nivel local, a nivel regional, a nivel mundial, a nivel internacional. Ahí no hay límite, hay que revisar todo. Local, regional, nacional, mundial e internacional. ¿Cuáles son las externas? ¿Cuáles son las internas? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son las amenazas? ¿Cuáles son las debilidades? ¿Y cuáles son las fortalezas? Dentro de eso, de la realización de ese diagnóstico, ¿verdad? Como diagnóstico podemos ver que es un estudio que se hace de la realidad y allí se ven cuáles son las relaciones y cuáles son los comportamientos de nuestros entornos. Entonces, revisamos aquí, evaluación de la situación de la organización, las fortalezas, entonces, ¿a qué se refiere? A unas cualidades, a unos recursos financieros, a unos recursos humanos, a unos recursos tecnológicos, a unos recursos administrativos, económicos. Esas son las fortalezas. Es decir, son internas a la institución o a los organismos o al negocio. ¿Cuáles son las debilidades? ¿Qué deficiencia pudiera tenerse en esa institución, en ese negocio? Pero hay que revisar a qué se denomina debilidades. Debilidades es porque el producto, algunos de los indicadores, eficiencia, eficacia, economía, impacto, no está generando los resultados esperados o es por las metas. Eso es interno también de las instituciones, de los organismos, de los negocios. Las oportunidades y las amenazas es lo externo a esa institución, lo externo a esa negocio, lo externo a ese proceso, incluso, porque eso lo podemos, la planificación estratégica también lo podemos llevar a procesos, a unidades, que es lo externo, oportunidades y amenazas, lo externo a lo que yo esté estudiando, a lo que yo le esté haciendo esa evaluación, a lo que yo esté haciendo ese diagnóstico. Todo aquello que posee potencial para incrementar las cualidades de la empresa. Entonces, con esta herramienta, con este elemento de oportunidades, se potencializa y se incrementa esas cualidades. ¿Y a través de qué? Lo vamos a ver más adelante, de las estrategias precisamente. Las amenazas, ¿cuáles serían? Serían entonces unos elementos que tienen potencial, pero para perjudicar e incluso destruir una organización. Entonces, fíjense que aquí tenemos que son amenazas, las amenazas y las oportunidades son del entorno, del exterior, potencian una, incrementar las cualidades, y el otro, perjudicar o destruir la organización. Luego tenemos aquí que del análisis del entorno tenemos el ambiente externo, que es la combinación de los elementos que tienen el potencial para afectar positiva o negativamente sus actividades actuales o futuras. Entonces tiene que revisar cada una de las instituciones, negocios o organismos cuál es su ambiente, que contenga este potencial que pueda afectar positiva o negativamente sus actividades. Entonces, actuales y futuras, porque recuerden que estamos hablando de la misión y la visión. El análisis se hace en referencia a los factores que vimos anteriormente, que es la oportunidad y la amenaza, que son del entorno. Proceso de examinar el ambiente externo de una organización para detectar oportunidades y amenazas en cuanto a, por ejemplo, un medio sociocultural, desarrollos tecnológicos, condiciones económicas o clima político. Esto es solo uno de los ejemplos que pudieran analizarse dentro de esos ambientes. Entonces, allí se hace una revisión, un estudio de cuáles pueden ser potenciales positivos y cuáles pueden ser potencialmente negativos. Cuáles pueden ser oportunidades y cuáles pueden ser amenazas. Y se clasifican.
Luego del análisis del entorno, el ambiente interno. Se hace un diagnóstico, como dijimos, el diagnóstico en un estudio de cuál es el comportamiento y cuáles son las relaciones que está enmarcado dentro de esa institución, organismo, negocio. Las fortalezas internas tenemos, por ejemplo, tecnologías estructurales, activo humano y financiero. Y dentro de las debilidades tenemos también las tecnologías estructurales, debilidades estructurales, debilidades de activo humano y también financieras. Es decir que, claro, esto es un ejemplo, pero pudieran mencionarse muchas más, o incluso pueden ser algunas diferentes. Entonces hay que revisar si son fortalezas internas o si son debilidades. Si son fortalezas, las utilizo. Y si son las debilidades, tengo que aminorarlas o inclusive eliminarlas. Entonces aquí tenemos un cuadro bien sencillito, donde una vez realizada todo ese análisis del entorno con las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas, hago un cruce de información hacia el interior y hacia el exterior. Entonces, de allí es que salen las estrategias. Por ejemplo, tengo una oportunidad, ¿verdad?, que es del exterior, y tengo una fortaleza institucional o interna o del negocio, la cruzo con la oportunidad y ahí me va a salir en la estrategia de fortaleza oportunidad. Generación de estrategias usando la fortaleza para aprovechar las oportunidades. Entonces, aquí, ¿qué es la ventaja? Que las oportunidades fortalecen o se aprovechan para generar la estrategia. Luego tenemos la amenaza, que es del área exterior, ¿verdad? Con la fortaleza, la cruzo con la fortaleza. ¿Qué pasa aquí? Entonces genero una estrategia, generación de estrategia usando fortaleza para disminuir el impacto de las amenazas. Entonces, por eso es que herramienta de gestión de planificación estratégica me ayuda a visualizar cómo van a elaborarse las estrategias, porque teniendo toda la información, yo lo que hago es el cruce y utilizando esos mismos factores, le saco provecho para aprovecharlas o para disminuir esos impactos. En el caso de las debilidades, que es interna, con una oportunidad que es externo, entonces elaboro o creo mi estrategia, generación de estrategia usando oportunidades para superar debilidades. Fíjense que aquí tiene unos términos importantísimos: aprovechar, disminuir, superar debilidades o amenazas. Entonces, en este caso, fijamos una estrategia donde las oportunidades van a superar esas debilidades que pudiera tener. Pero todo tiene que estar bien identificado. Y ahora, entonces, hacemos el cruce, las debilidades con las amenazas. Las debilidades son internas de la institución, organismo o negocio, y las amenazas son externas. Hago el cruce para fijar o crear la estrategia. Entonces, ¿qué obtengo? Generación de estrategias para aminorar el impacto de las amenazas y superar las debilidades. Entonces, este cuadro es bien interesante porque aquí es donde realmente obtengo resultados y visualizo y tengo toda la información por cada una de estos diagnósticos que se elaboró. Luego, entonces, ¿qué se hace después que tengo este cuadro? Bueno, entonces se hacen reajustes de la razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser? La misión, el propósito fundamental al que está destinado, es decir, a servir la misión. Entonces se establece la finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Luego determino el horizonte de la organización a largo plazo, es decir, que vuelvo a revisar la visión y las metas. Reviso las metas que son cuantificables, que son a corto plazo. Y vuelvo a orientar todo al usuario para que sea accesible, para que sea motivador, para que sea específico. El paso 5 sería el establecimiento de estrategia a nivel de plan estratégico. Plan estratégico, tenemos una definición que es plan general de acción para procurar y alcanzar las metas de la empresa, que es la visión, y dar cumplimiento a su finalidad, que es la misión. Entonces, arriba tenemos plan general de acción. Ese es lo que es el plan estratégico, el plan general de acción. Luego, ¿cuál es su
su finalidad, procurar alcanzar las metas y dar cumplimiento a la finalidad. Es decir, está incluido la visión y la misión. El plan debe contener la misión y las metas organizacionales. ¿Y las estrategias para qué? Para obtener y utilizar los recursos, que es muy importante, como vimos, incluso las estrategias de las amenazas, oportunidades, ahí también se visualiza cómo se están utilizando los recursos, si se están utilizando adecuadamente, eficientemente, eficazmente, y si se requieren de más, o si se requiere modernizar, optimizar esos recursos, búsqueda de otros recursos, búsqueda de otros ingresos también, búsqueda de otras alianzas, búsqueda de otras oportunidades, de otras ventajas competitivas con otros proveedores o generadores de servicios. Obtener y utilizar los servicios a nivel tecnológico, financiero, humano, por ejemplo, los procesos de manufactura, la investigación y desarrollo. La investigación y desarrollo yo considero que es una de lo que la tecnología nos lleva de la mano, porque nos ha ido incorporando mecanismos de automatización, mecanismos de digitalización, mecanismos de optimización, de validación, de verificación de datos, que entonces la investigación y desarrollo antes era como una unidad que estaba allí como a nivel de ingeniería, a nivel de especialistas, expertos, solo para ese producto o ese bien. Pero ahora la tecnología ha hecho que la investigación y desarrollo vaya de la mano conjuntamente con el día a día de la empresa, del negocio o de la institución. Y desarrollar y utilizar las capacidades de la organización y de los empleados. Como vimos en el cuadro anterior, cómo podemos potencializar esas capacidades y ese desarrollo de los empleados de la organización a través de estos mecanismos y estas herramientas de gestión donde visualicen que todo el esfuerzo que se está haciendo se obtiene un producto y que se está en revisión, en un mejoramiento continuo. Otro de pilares fundamentales es que realmente se tenga conocimiento qué son las metas y cuáles son los objetivos dentro del plan estratégico. La dirección hacia la que se encamina la organización, por ejemplo, para dar respuesta a esto. ¿Cuáles son las aspiraciones a largo plazo? Si se facilitan o no los controles, que son bien importantes, no por eliminar controles o por optimizar controles, vamos a eliminar otros. Los controles son necesarios, pero hay que tenerlos donde realmente deberían estar. ¿Qué se desea lograr? Que es la parte cualitativa, ¿verdad? Y en qué cantidad quiero lograr algo, un bien, un servicio, un producto. La parte cuantitativa, que serían las metas, y la parte cualitativa, los objetivos. Las metas efectivas delinean acciones precisas y objetivos de mediano y corto plazo. Fíjense que si se tiene bien definido lo que son las metas, se tienen bien establecido lo que son las metas, las líneas de acción, como dice aquí, van a direccionar algo bien preciso y como establece aquí, van a ser efectivas. Entonces se va a dar cumplimiento, pues. Las metas claras orientan esfuerzos en relación con la misión. Entonces fíjense que todo está interconectado, todo está interrelacionado. Nada puede estar desfasado de lo que es el propósito, de lo que es el fin. Y si todos esos esfuerzos se orientan hacia algo, hacia ese mismo camino, se enruman hacia ese mismo camino, esta herramienta es muy provechosa para poder mantener en el tiempo esa institución, ese organismo o ese negocio. Determinación de estrategia. La estrategia se basa en el pensamiento estratégico. Eso se aprende, eso se enseña, eso se estudia, eso se analiza. Entonces pueden haber personas que con esa cualidad, con esa facilidad, con esos estudios. Entonces, reunir esas personas con esas cualidades, con esos potenciales es importante, porque entonces facilita el diagnóstico y los resultados de ese diagnóstico están bien direccionados y garantiza que el estudio que se hizo en ese diagnóstico está con los elementos y los factores que realmente se requieren. Se determinan los objetivos, las metas, se adoptan líneas de acción y se asignan los recursos necesarios. El plan estratégico entonces sería en esencial para la adaptabilidad al éxito a largo plazo. Esto ya lo venimos diciendo, o sea, cómo se mantiene en el tiempo, cómo permanece en el tiempo,
con una visión, con una misión y que esté permanentemente sea competitivo el producto o el bien o el servicio. Se transmite el sentido básico de los valores de la alta dirección al público, como vimos ya anteriormente, la imagen, cómo se posicionan en el mercado, cuál es la retroalimentación del ambiente externo, porque hay que escuchar al usuario, hay que escuchar al cliente, hay que escuchar los requerimientos para poder seguir mejorando, optimizando lo que se quiere alcanzar. Y al personal y al mundo entero. Eso es una de las claves para permanecer en el tiempo. Toma en cuenta los acontecimientos imprevistos, aleatorios y el caos. Esto es bien importante porque en esa matriz que vimos adelante del diagnóstico de las fortalezas, amenazas y de las oportunidades y debilidades, allí se establecen también, se pueden establecer todos estos acontecimientos previstos, aleatorios y el caos. En función a estos acontecimientos, si ya pasaron, se toman acciones. Si pudieran pasar, se toman acciones. Y si ya es parte a lo mejor de parte de algún proceso, entonces hay que revisar qué es lo que está pasando allí. Pudiéramos poner el caso, por ejemplo, de todo lo que acontece y lo que ocurrió con la pandemia. La pandemia hizo un cambio total en los entornos locales, regionales, nacionales, mundiales, internacionales. Entonces todo el mundo tuvo que, en función a estos acontecimientos imprevistos, a estos acontecimientos aleatorios y estos acontecimientos que causaron un caos a nivel de ¿qué? Del ser humano. Como dijimos anteriormente, no podemos escapar de la realidad social, entonces porque nos movemos allí. Entonces estos acontecimientos hicieron que bueno, no digo estrategias, se fijaron, estrategias y la planificación estratégica aquí fue fundamental, así sea pues, que se hizo por inercia, también puede ser que la necesidad de adaptarse a estos acontecimientos, la gente pudo hacer, sobre todo los emprendedores, hicieron alianzas, hicieron planificación estratégica, aún no sabiendo que se estaba elaborando, que se estaba haciendo. Y bueno, se sacó provecho. Y volvemos, bueno, de ese caos tenemos que regresar otra vez a una normalidad, con otras condiciones, por supuesto, que no deben dejar de tenerse allí presentes. Y ayuda a crear un orden a partir de este último y de la complejidad para alcanzar resultados, altos niveles de rendimiento y alta competitividad. Esto también fue muy marcado en todos los acontecimientos que pasamos por la pandemia. Y bueno, ahí salieron muchas cosas innovadoras. Se hicieron unos niveles de rendimiento altos en los despachos, se crearon, e incluso los drones están también ya catalogados como delivery para entregar medicamentos, para entregar alimentos, para hacer cualquier tipo de traslado. O sea, que hubo unas acciones en función a todo ese entorno de complejidad, de caos y de imprevisto. Entonces tenemos aquí que las estrategias, que es un plan general de acción destinado a procurar y conseguir las metas y dar cumplimiento a la finalidad. Entre una de las clasificaciones pudiéramos decir que hay estrategias competitivas y hay estrategias de adaptación, pero hay muchas más. Estos solo son algunos de los ejemplos. Y bueno, ¿cuáles serían las actividades? Que tiene que tener un espíritu empresarial. El que no tenga espíritu empresarial, entonces es como que ir y venir a laborar, pero más nada. Entonces no tiene siempre esa expectativa de tener de innovar, de aportar, de colocar lo máximo. Define productos y usuarios a través de la actividad del marketing, es decir, el mercadeo. Y la ingeniería referente a la producción y a la distribución. La ingeniería no solamente tiene que ver con materializar un producto, a nivel agrícola también hay ingeniería, a nivel agropecuario hay ingeniería, en todos los niveles hay referentes para la producción, en todos los referentes de producción, perdón, hay niveles de ingeniería.
Y así sean caseros, así sean de la más alta tecnología, hay ingeniería. Y la administración, por supuesto, de los sistemas y de los procesos que van a dirigir esas actividades. Si dentro de la administración no tenemos identificado bien cuáles son los sistemas, que los vimos en las primeras láminas, sistemas y subsistemas, y no tenemos identificado bien cuáles son los procesos y cómo vamos a dirigir las actividades, no va a haber una direccionalidad correcta. Y en cuanto a las posiciones estratégicas, tenemos que de ese prospector, es decir, que el esfuerzo sea para innovar, para realizar cambios, para que haya crecimiento de esa institución, de ese negocio o de ese organismo, para que no esté estancado, para que no sea siempre lo mismo. Tiene que haber analistas, es decir, que esté centrado ese análisis en los riesgos, como vimos anteriormente, cuáles son los riesgos, capitaliza los éxitos del prospector, es decir, si yo hago alguna innovación, si establezco algún cambio, si algún crecimiento, que sea reflejado en éxito, aun cuando yo estoy considerando que van a existir riesgos. Pero si yo establezco la matriz del diagnóstico, estos riesgos, ya ustedes saben, como dijimos las palabras, minimizan, se eliminan a través de ¿qué? De todas estas estrategias. Y por último, defensor, es decir, que se protegen los dominios a través de las actividades de ingeniería. Debe protegerse los derechos de autores, incluso quiénes son los que aportaron y cuál es la innovación, a qué nivel está. Todo eso tiene también que ver con la legislación. Entonces tenemos aquí un esquema de la matriz de la cartera de productos. Se identifican las divisiones, cuáles son las líneas del producto, cuáles son las unidades estratégicas del producto. Entonces, dentro de las unidades estratégicas del producto tenemos cuál es la finalidad propia del producto. O también puede ser los bienes y servicios. Si tienen sus propios competidores, si son negocios o son grupos de negocios, y si tiene una planificación independiente. Eso es lo que tiene que ver con las unidades estratégicas del producto. Luego viene la distribución de los recursos para poder tomar decisiones. Tenemos aquí entonces cuáles son los métodos cualitativos y cuáles son los métodos cuantitativos. Dentro de los métodos cualitativos, tenemos los juicios de los ejecutivos a través de los informes. Se hacen juicios ejecutivos y de ahí se toman decisiones. La opinión de expertos es muy importante. A veces cuando ya el día a día hace que no tengamos otras opciones, sino que llamar a expertos es preferible. La planificación estratégica es una herramienta, como una herramienta de gestión, da esa opción, da esa alternativa, es decir, que no se la saben todo y hay que ir a buscar expertos en qué, en un producto, en una materia, en una actividad, en una operación, en un procedimiento, en una legislación, o sea, cualquier ámbito que se requiera y ya se toma la decisión, mira, necesitamos un experto, bueno, se busca y se considera, no es que se la va a tomar como una santa palabra, pero hay otra opinión. Y discusiones en grupo son muy importantes. Si no se hace esas discusiones en grupo, no se sabe cuáles son las realidades en las que cada trabajador o los usuarios incluso piensan que se está desenvolviendo, porque a veces creemos que estamos ofreciendo algo y no es lo que están pensando los demás. Es decir, ya no me sirve, ya ese servicio, ese bien, ya lo utilicé y bueno, pero ¿qué más ofrece? ¿Qué más tiene? ¿Cuál es lo nuevo? ¿Cuál es lo novedoso? Entonces, todas esas discusiones traen desde las cosas más básicas. A veces puede ser que un producto, un bien, un servicio, tiene mucha tecnología, por dar un ejemplo, pero si para accesar a ella es muy engorroso, es como que si tuviera un juguete y bueno, no lo puedo usar, no tengo cómo armarlo, no sé cómo funciona. Entonces, todas esas discusiones y escuchar hasta lo más básico, lo más elemental, es importante. Otro método cuantitativo sería el índice de atractivo, la matriz de resultados y la teoría de juego. Esos son unos de los métodos que pueden utilizarse para hacer ese tipo de análisis que son muy provechosos. Y dentro de toda esta evaluación de la planificación estratégica, Sobel, que es otro de los autores que utiliza esta herramienta, 1997, establece actividad que acompaña el proceso
y que ayude a la reflexión sobre lo que se está haciendo, permitiendo cambios. Esto es bien importante, permitiendo cambios. El que utilice esta herramienta y esté pegado en una estructura, algo rígido, no le está sacando provecho y está ralentizando y está llevando a la institución, al negocio o al organismo a la decadencia, a que eso llegue hasta allí. Entonces dice, reflexión, palabra clave. ¿Sobre qué? Sobre lo que se está haciendo. Palabra clave, permitiendo cambios y el mejoramiento continuo. Es decir, que si yo hago un mejoramiento hoy, ya, bueno, vamos a hacer eso así, que eso dure como 10 años, 20 años, ¿no? Continuo es que hay que una permanencia, revisión para ir optimizando, innovando y mejorando. Los resultados de evaluación permiten enriquecer futuros procesos de planificación, considerando los aspectos positivos y negativos. Y esto también lo comparte Alfaro y Medina del 2007. Por último, tenemos aquí que las nuevas tendencias en materia de planificación estratégica, la sostenibilidad, el empoderamiento, la digitalización y generar valores. De la sostenibilidad, bueno, tenemos muchos ejemplos, no solamente de emprendedores, sino ya organismos internacionales que es indispensable la sostenibilidad, no solamente de las empresas, el negocio, la institución, sino del ambiente, de la tierra, de nuestro planeta. Entonces esto está en concordancia con la planificación estratégica, que no solamente voy a vivir hoy y bueno, destruyo el país hoy porque ya yo mañana no voy a estar. Tenemos que ver hacia el futuro y por eso es la visión. El empoderamiento es el poder que yo tengo y las capacidades para aportar, para mejorar, para dar también un poquito de las capacidades del ser humano, de todos los seres humanos. Ahí debemos estar incluidos todos, los niños, los adultos mayores, las personas con algunas limitaciones. No es solamente estamos hablando de las empresas, de los organismos y de los negocios. Ahí tenemos que vernos, visualizarnos todo, el poder que tenemos y las capacidades que tenemos para enaltecer un producto, un bien o un servicio. La digitalización es bien importante. Ya les dije que la tecnología, bueno, nos lleva de la mano a millón. Entonces, la digitalización, el estudio de la digitalización es importante porque son tecnologías a veces muy costosas y aunque sean necesarias, hay que ser bien puntual con esto. Entonces, la revisión de la digitalización, si va a arrojar resultados muy favorables, que también sea alrededor de éxitos, que se retorne, el beneficio se retorne a la institución o al negocio. Y porque aquí también el recurso, de lo que hablamos anteriormente, los recursos van a estar muy bien aplicados para digitalizar los procesos, los procedimientos o el bien o el producto que realmente donde se requiera. Y generar valores tiene que ver con la preocupación de perfeccionar un producto o un bien a través de la imagen pública. Como ya mencionamos, los eslogans, la visión también debe llevar valores, no solamente valores de la institución, sino valores de todos los seres humanos. No podemos tener una institución, un organismo o un negocio que atropelle a los demás, que elimine a los demás, que se aproveche de los demás. Entonces, esta visión, estos valores tienen que estar en función del beneficio y provecho de todo. Que no voy a destruir la naturaleza, porque me voy a aprovechar de esos recursos ahora. Y no me interesa a los niños, no me interesa el agua, no me interesa el ambiente, no me interesa la contaminación. Entonces, todo esto son nuevas tendencias en materia de planificación estratégica. Por último, tenemos aquí un mensaje de Víctor Hugo. Los que conducen y arrastran al mundo no son las máquinas, sino las ideas. Muchas gracias por su atención. Disculpen la demora esta mañana, temprano, pero bueno, la tecnología a veces nos impide, pero bueno, eso fue superado. Muchas gracias por su
por su atención. Espero que esto les haya sido de su provecho. Estamos aquí para cualquier pregunta, profesor, cuando quiera. Sí, enseguida, muchas gracias a nuestra formadora Gladys Barrios por su valiosa exposición, su disertación sobre la planificación estratégica. Profesora, y si de estrategia se trata, también es necesario abordar la táctica, ¿no? Sí, por supuesto, porque la táctica está dentro de uno de los niveles de la situación organizacional. Es decir, que es un despliegue Sí. de arriba hacia abajo. El plan general se va disgregando al nivel táctico, al nivel de acciones como tal. Ya ahí están las acciones específicas. Y luego está la parte operacional, que es donde se ejecutan esas acciones del plan general. Sí, precisamente nos dice Mario Benedetti, voy a leer sus últimos tres versos del poema Mi Estrategia. Dice, cito, mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismo. Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Exacto, Mario fíjese. Benedetti. Exacto. Fíjese, profe, que hasta en la cultura se mencionan, a nivel cultural, del arte, se menciona la estrategia, porque eso lo que nos da es que el ser humano tenga una mente abierta, integral, y que con los valores, bueno, hagamos un mundo mejor. Así es, así es. Bueno, entonces aquí tenemos la cultura de la planificación estratégica. ¿No es así, profe? Sí, ajá. Sí. Entonces vemos acá que José Gregorio Peña Montilva hace una pregunta. Dice, ¿puede realizarse una planificación estratégica contemplando múltiples misiones? Adelante, profesora. Contemplando múltiples visiones. Misiones. Ah, misiones. Bueno, Ajá. realmente hacer un análisis de la planificación estratégica requiere de, como yo les expliqué antes, una personal especializado, o por lo menos que no sea de la misma institución. ¿Por qué? Porque si estoy dentro de la institución, a veces hay cosas que no las veo. Hay cosas que han pasado, hay cosas que están pasando y hay cosas que pueden pasar y como estoy dentro, no las veo. Entonces, la información que yo tengo siendo del entorno interno llega hasta allí. En cambio, otra persona puede tener información que haga que esa cadena de procesos se pueda generar resultados y pueda establecer la estrategia. Si tienes muchas visiones o si tienes muchas misiones, entonces estamos hablando de muchas instituciones, organismos o negocios. Sin embargo, si está hablando de, por ejemplo, una institución, un organismo, dentro de su misma estructura organizativa, cada departamento, cada gerencia, cada unidad tiene una misión, una visión, eso es correcto. Ahora, su análisis debe ser independiente. Independiente. ¿Por qué? Porque por lo regular la planificación estratégica se establece a nivel macro, a nivel del producto macro, a nivel del plan general. Entonces, si lo quiere hacer por unidad, por gerencia, por departamento, tiene que ir de adentro hacia afuera. Y es un trabajo arduo. De que se puede hacer, se puede hacer. La recomendación es que no sea personal de la misma institución, del mismo negocio o de la misma organismo. Pero siempre y cuando estén bien claros, la estructura organizativa es lo que define cómo va a ser ese análisis, para qué va a ser ese análisis, cuál es el propósito y la finalidad de ese análisis.
Muy bien, muchas gracias a nuestra formadora Gladys Barrios. Veamos acá, mientras nos llegan otras preguntas, damos lectura a la participación del día de hoy. En primer lugar, también le enviamos un saludo a la coronel Lenis del Valle Hernández, directora de la Oficina de Atención al Ciudadano de la COGEFAN. Saludos. La COGEFAN siempre presente en estos cursos, ¿no? Profe, fíjese, disculpe que le interrumpa, fíjese está... que la Oficina de Atención al Ciudadano tiene mucho que ver con lo que hablamos aquí de la imagen pública, esa atención que se da allí, ese primer contacto con el usuario, incluyendo los trabajadores. Entonces, la Oficina de Atención al Ciudadano tiene una importancia, una relevancia de verdad que bien emblemática, por lo menos lo que es en la planificación estratégica. Muy bien, muchas gracias. ¿Me copia, profesora? Sí, sí. Ok. Sigamos entonces con la lectura aquí gracias por su aclaratoria. Sigamos acá con la lectura de las personas que están asistiendo o que estuvieron presentes acá. Meili Pinto, quien estuvo pacientemente esperando el inicio de la actividad. También de Sencamer, Lismar Sánchez, Ana Rodríguez, auditora encargada del IBIC, auditor interno encargada del IBIC. Tuvo también Ana Leonor Hernández Otamendi, de SIGSA, auditor interno de SIGSA. Esteban Villanueva, compañero coordinador de la Gerencia de Desarrollo Normativo de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, también está presente. Por acá está también Berkis Hernández, la sociólogo o trabajadora social Berkis Hernández, también trabaja en desarrollo normativo. María Carrasco, también de la Dirección de Transferencias Presupuestarias, entidades federales del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. También está acá Ariel González, auditor de Industrias Electrónicas Orinoquia, Sociedad Anónima. Carlos Peña, del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo. Un saludo a Carlos Peña, quien ha hecho hincapié en la formación de todo el personal de la Unidad de Auditoría Interna, así como de la administración activa. Está planificando eso con la SUNAI desde enero. Está trabajando en eso. Muy bien, sigamos por acá. José Daniel Pacheco Castillo, también técnico de Sencamer, presente. José Gregorio Peña Montilva, de la Unidad de Auditoría Interna de Fundaproal. Atentos a la exposición, nos dice por acá. El ingeniero Jesús Perdomo, Sencamer. También está Leit Romero, de Sencamer, también director de fiscalización e inspección de Sencamer. Un saludo a los compañeros de esa institución. Veamos por acá. Jonathan Molina, adjunto de la Oficina de Gestión Humana de Sencamer. Oye, los compañeros de Sencamer se han activado esta tarde. Un saludo. Esa institución es importante, profe, porque ahí también ellos pueden darnos unas clases de lo que son los estándares, cuáles son los parámetros sobre la calidad y sobre los permisos. Es importante en la planificación estratégica, tiene mucho que ver con eso también. Sí, bueno, es importante lo que usted acaba de mencionar, por cierto, que nos gustaría alguna vez establecer contacto con ustedes, los trabajadores en Camer, para intercambiar algunos conceptos, algunas precisiones y también planificar, pues, si podemos hacer algún intercambio, algún acuerdo con relación a los procesos formativos en la materia que la profesora acaba de señalar. Sigamos acá. Yenka Martínez está agradeciendo por la transmisión de este evento.
es director de gestión humana de Sencamer. Un saludo a nuestros queridos compañeros de Sencamer. Seguimos por acá. José Gregorio Peña Montilva, ya leí su pregunta. Andrés Belloso, de Fundayacucho. También tenemos al ingeniero Jesús Perdomo. Gracias a la SUNAI por la información y el conocimiento compartido. Ana Leonor Hernández Otamendi, muchas gracias por la información, dice la compañera. Andrés Belloso, buenas tardes, profesora. En el marco de la vinculación del plan presupuesto, ¿es viable la planificación estratégica dadas las limitantes que nos plantea la guerra económica y el actual marco legal? Adelante, profesora. Claro, por supuesto. Fíjense que una de las herramientas que está allí es la matriz de evaluación del entorno, y donde tenemos las amenazas. Ahí tenemos la amenaza que es del entorno externo, ¿verdad? Y dentro de las debilidades sería la imposibilidad de proceder con los presupuestos. Entonces, por eso es que es bien interesante ir a lo más concreto para poder sacarle provecho a esas herramientas. Entonces, dependiendo del cruce que se haga con la información, se fijan las estrategias. ¿Cómo tomamos allí lo que es la guerra económica? Bueno, como una amenaza, pero ya la tenemos identificada. Y cómo tenemos la parte presupuestaria, la limitante para la parte presupuestaria, como una debilidad. Entonces, bueno, habría que revisar cuáles son la información, cuál es la legalidad, cuál es el proceder, bajo qué normativa es en materia presupuestaria, para poderla ubicar y sacar la estrategia. Entonces, ese cuadro es bien sencillo, pero es bien interesante, porque uno hasta puede colocar allí cosas del día a día. Entonces, cuando uno lo va utilizando como una herramienta de rutina, ya va un momento en que puede ir colocando cosas de más envergadura. Entonces se hace fácil porque se están identificando los entornos, y al identificar los entornos, los procesos, los productos, entonces se pueden establecer mejor las estrategias. Y como vimos aquí, eso es algo muy dinámico, y por eso es que siempre está presente el mejoramiento continuo. Es decir, que yo no voy a fijar una estrategia y bueno, ya, si no me sirvió, bueno, es que el cuadrito no sirve. No, hay que buscar, hay que estar en la búsqueda, y por eso es que siempre hablo de la innovación, de la creatividad, de la participación, de las capacidades, de las habilidades. Es bien interesante eso. Adelante, profe. ¿Me copia, profe? Ajá. Ok, seguimos aquí entonces. Sí, es que de repente se va el audio, por eso tenemos esa precisión. A ver, esa imprecisión, quise decir. José Gregorio Peña, gracias, dice, gracias por la respuesta, muy clara y concisa su apreciación. Gracias, José Gregorio, por esa pregunta. Tengo por aquí operaciones territoriales. Gracias por compartir esta formación con nosotros. Eni Padilla, directora de operaciones territoriales de Sencamer, presente. Muchas gracias a todos los compañeros de Sencamer, y en especial también a Enid Padilla, que es la directora de operaciones territoriales de Sencamer, habíamos dicho. Seguimos acá con Lenny Hernández, que nos aclara, la coronel Lenny Hernández, Monsanset, es directora de atención al ciudadano de la COGEFAN. Un saludo a los compañeros de la COGEFAN. Seguimos acá, Lenis Hernández. Muchas gracias por la información. Ana Rodríguez, la auditora interna del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC. Un saludo a nuestra compañera auditora Ana Rodríguez. Pregunta a ella. En la administración pública venezolana, a pesar de contar con un POA anual, no se maneja la planificación estratégica como una guía de actuación. Su opinión, profesora. Sí, por supuesto, porque nosotros estamos acostumbrados al plan operativo anual, que está asociado al plan de la nación,
y así sucesivamente. Después eso se va a ir agregando en cada uno de nuestros planes. Pero esa es la normativa, esa es la legalidad, o sea, nosotros no nos podemos salir de ese marco legal. Ahora, esto es una herramienta de gestión, como hay muchas otras. Entonces, nosotros estamos haciendo este curso, es para que vean que, bueno, es fácil, se le puede sacar provecho y está a la disposición. Lo que hay es que ponerla en funcionamiento y, bueno, irla adecuando a cada una de las instituciones y los organismos, sin dejar de perder el marco legal que todas las instituciones públicas deben mantener. Es solo una herramienta para analizar, revisar la gestión. No va a estar nunca por encima de nuestro marco legal, de nuestra POA y de nuestro plan de la patria, de nuestra constitución, para nada. Siempre ese es nuestro, lo que nos rige. Muchas gracias, profesora. Bueno, vamos a recordar que este curso iba a ser, como acostumbramos, los días viernes, pero este viernes, por otros asuntos ajenos a nuestra voluntad, tuvimos que adelantarlo. Entonces, preocupados en la SUNAI por compartir todos estos saberes con nuestros auditores, nuestras auditoras, si bien se vale el género, decirlo, o la distinción de género, para incluir, por supuesto, no auditores a las damas, sino como auditoras, además mostrándole un respeto profundo. Queremos indicarles pues que este viernes, obviamente, este curso fue adelantado, no va a haber actividad, quedamos para el próximo viernes, ya de la próxima semana, ¿no? Ese viernes es viernes 17. Entonces, para que estén pendientes, este viernes no hay actividad, habrá actividad el próximo viernes 17. Y estén atentos, por favor, al grupo, a los grupos de Telegram y WhatsApp para las debidas informaciones con relación a estos cursos. En este sentido, quisiera preguntarle a la profesora si es posible un intercambio de saberes, como acostumbramos acá, el próximo sábado a las 5 de la tarde, profesora. Sí, cómo no, para hacer lo que es la sección de preguntas, respuestas, algunos comentarios, algunos aportes. Sí, eso siempre va a dar otra información, pues, y otra visión, y cuáles son otras expectativas que tengan todos los participantes para nosotros también poder orientar los procesos de formación. Bueno, por aquí nos agradece su respuesta y le da la calificación de excelente la auditora o auditor Ana Rodríguez, auditor del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, presente en todos estos eventos. Desde el principio, la auditora Ana Rodríguez no nos ha abandonado, siempre ha hecho presencia cada profesora. Vamos a tener que, bueno, pues, darle un premio a la auditora Ana Rodríguez. Un abrazo, apreciada auditora. Y un saludo fraterno a todo el personal de la Unidad de Auditoría Interna del IBI y también a su administración activa, por supuesto, extensivo a la administración activa. Bueno, ya con el entendido de que nos vamos a reunir otra vez, reunir entre comillas, en WhatsApp, no, en Telegram, por el canal Formación SUNAI por Telegram, aclaro, el día sábado a las 5 de la tarde. Recuerden, este día sábado 11 a las 5 de la tarde, por su canal Formación SUNAI, a través de la interfaz Telegram, estará la profesora Gladys Barrios compartiendo con ustedes, conversando con ustedes acerca de la planificación estratégica. No nos queda más que despedirnos. Si usted tiene alguna palabra para finalizar su intervención, profe. Sí, profe, bueno, muchas gracias a todo el equipo de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. Bueno, para nosotros estos espacios de formación y saberes también de mutuo aprendizaje y de estar actualizándonos. Y bueno, todos los participantes, por supuesto, por toda el interés,
Las preguntas son importantes, las expectativas son importantes, los comentarios son importantes, porque eso alimenta todo lo que nosotros, bueno, tengamos que ofrecer. Muchas gracias y, bueno, buenas tardes, estamos a la orden siempre. Muchas gracias y recuerden darle link a me gusta a través de YouTube. Eso nos ayuda también al proceso evaluativo, como bien lo está diciendo la profesora. Todo lo que usted califique o cómo lo califique es importante para nosotros. Sin más que decir, nos despedimos de parte de la Superintendenta Nacional de Auditoría Interna, doctora Laura Guerra, así como de Martí Martínez, gerente general del Sistema de Control Interno.